Glorificado sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, estimados hermanos y amigos que están juntamente con nosotros. Seguimos aquí desde el albergue Hotel Capital en la capital del Salvador, San Salvador. Estamos aquí para poder llevar siempre, hermanos, el consejo de la palabra del Señor. Bueno, hay momentos como que sí llega la invasión eh, de, del, del deseo de salir de acá y estar ya en casa y no querer estar aquí, pero ni modo, esta es la voluntad de Dios y estamos a espera de lo que Dios va a hacer con nosotros. Estamos esperando también la respuesta de la prueba y esperamos satisfactoriamente en el Señor. Pienso que no puede salir positivo porque no hay ningún síntoma, no hay nada de esto, gracias al Señor. Esperamos que Dios sea liberándonos luego de este lugar. Bueno, nos faltan algunos días, por supuesto, que sea el Señor diciendo pues si Él va a cortar el tiempo o va a permitir que lleguemos hasta el momento indicado por las autoridades. Un saludo para usted que nos está sintonizando dentro o fuera de nuestro país. Saludos en el nombre del Señor a todos los hermanos que se reportan mientras estamos predicando, pues no nos podemos poner a responder saludos ni peticiones porque estamos predicando. Siempre transmito solo para predicar. Hoy al final estaremos orando. Al final estaremos llevando una oración. Quiero hablar un momento de la palabra del Señor y terminar con una oración de intercesión por el pecador y por el enfermo. Así que hay sanidad, pero la sanidad es secundaria. Lo primero es salvación y vida eterna. Después es sanidad divina. Así que confiamos en esta palabra gloriosa y yo quisiera que sin más preámbulo nos vayamos a la palabra del Señor en esta mañana. Ahí seguirán los hermanos conectándose. Ya tenemos de entrada 85 hermanos que están ahí listos ya para empezar a escuchar la palabra del Señor. Bueno, llegó a 90 de un solo ya. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hermanos que ya están conectados están en retransmisión. La mayoría están compartiendo también la transmisión a sus Facebook, a sus WhatsApp, a sus, ¿cómo se llaman? Instagram, un montón de cosas que tienen por ahí. Yo solamente apenas puedo transmitir acá y si esto se me arruina ya no lo puedo arreglar. Así que gracias a Dios que estamos bien hasta el momento, el día de hoy. Bien, gracias al Señor. Busque el libro del profeta Isaías en su Biblia. Me gustaría que usted que tiene Biblia en su casa siempre la tenga a la mano, ¿verdad? Profeta Isaías. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Isaías y en el capítulo 53 de este profeta vamos a estar leyendo versos 4, 5 y 6. Ahí estaremos leyendo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Padre y soberano Dios, añade bendición a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. En esta maravillosa mañana queremos llevar el consejo de tu palabra, una palabra, Señor, que motive en lo espiritual, no en lo emocional, que nos lleve al entendimiento de la vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta lectura. Esperamos, Señor, ser de edificación, Señor amado, con tu palabra a quienes nos van a sintonizar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, tenemos esta palabra profética. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón y sanidad en Cristo. Ese es el mensaje que tenemos para hoy. Perdón y sanidad en Cristo. Así que, estimado hermano, atento a la palabra del Señor. Quiero empezar diciéndole que hubieron tantos profetas que se refirieron a Jesús en el Antiguo Testamento y la mayoría de ellos hablaron de Él. En su mayoría siempre hay una parte, un versículo, un segmento de la escritura de ellos que se refería a la profecía de la venida del Mesías para el pueblo de Israel, quien lo rechazó, y este rechazo nos llevó a nosotros a la misericordia de Dios. Ahora, entre todos los profetas que hablaron, porque de él hablaron los profetas, hermano, entre todos los profetas que hablaron, tenemos ahora a uno de ellos llamado Isaías, y este hombre llamado Isaías se le conoce en el ámbito
escritural, teológico, los grandes maestros de la Biblia, los grandes doctores rabínicos de la ley y de lo que es el canon bíblico, se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, porque no hubo profeta que se hiciera más referencia al evangelio y al ministerio de Cristo como lo hizo el profeta Isaías. Él presentó el sacrificio, el ministerio completo de Jesucristo con su sacrificio, la muerte y resurrección, bendito sea el nombre del Señor, de una manera, hermano, que ningún otro profeta lo haya hecho en la antigüedad. Así que cuando usted lee el capítulo 53 del libro de Isaías, usted se está dando cuenta que 500 años antes tenemos como una película bien marcada de lo que iba a suceder 500 años después. Y esto lo hizo el profeta Isaías por el poder del Espíritu. Dios revelando al hombre el plan que tenía para la salvación de su pueblo Israel, como también, hermanos, alcanzaría a los gentiles. Porque la Biblia ahí mismo dice en el capítulo 53 que su generación, ¿quién la podrá contar? Porque el hermano contaría con una generación grandísima en el mundo entero y donde quiera, y aún en aquellos países donde es prohibido el evangelio, ahí hay creyentes que están dispuestos a dar su vida por la causa del evangelio de Jesucristo. De todo tribu, lengua y nación que obra justicia, Dios se agrada, y ahí tiene su gente. Así que su generación es grande y numerosa. Es cierto que siempre es una gran mayoría la gente extraviada, perdida, religiosa, pecadora, sin arrepentimiento, sin sentimiento humano, sin misericordia. Pero hay un buen remanente en el mundo entero que conforma la generación de salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. El profeta nos presenta el amor de Dios en Cristo de una manera, hermano, que podemos entender que todo su padecimiento, que todo su sufrir, que todo su sacrificio, su martirio, su penalidad, su pasión fue por nosotros. Es decir, que este pasaje bíblico que nosotros hemos tocado, y usted lo va a ver desde el principio del capítulo de Isaías 53, que se refiere a nosotros. La palabra nosotros es la que más sobresalta, hasta 2 veces en un solo versículo. Significa que el Señor no tenía, hermanos, el Señor Jesús no tenía la necesidad de pagar alto precio por su propia vida. Él no debía nada, ni por ningún ángel del cielo, ni por ninguna criatura celestial, arcángel, serafín o querubín, o ninguno de los 4 seres vivientes, sino que Él fue expuesto para dar su vida por aquello que no servía. El apóstol Pablo dice, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por algo que no valía la pena. Si bien es cierto, dice Pablo, que alguno meterá su mano por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición tan grande, hermano. No es que vino a morir por los animales. No, mire, la creación, el resto de la creación, aparte del ser humano, el resto de la creación se mantiene tal como Dios la creó, en obediencia a Dios. El mar, los seres que habitan en el mar, los ríos, los seres que habitan en los ríos, las fuentes de las aguas, las montañas, los animales en la selva, los animales que vuelan, los que se arrastran, los de 4 patas, todos siguen una directriz en la voluntad de Dios. Si el animal que se corrompió y todavía está Dios trabajando con él, es el de 2 patas, pies, es el hombre. Es el hombre el que se está comportando mal en este mundo. Pero todavía el sacrificio de Cristo tiene el valor del inicio. Bendito sea el nombre del Señor. En palabras más sencillas, Él vino como, oiga esto, como un manso y mudo cordero, aleluya, para cargar con todas nuestras culpas y dolencias. O sea que Él pagó el precio de la paz que nosotros ahora podemos disfrutar. La paz que nosotros ahora, hermanos, aleluya, a los que creemos nos ha dado esa paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, esa paz que disfrutamos ahora, Él la pagó con un alto precio. Estimado amigo, la paz de tu corazón, solamente Cristo la pudo pagar. Si no tienes el sacrificio de Cristo en el centro de tu vida, si no has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú nunca tendrás paz.
Podrás tener dinero, podrás tener poder, podrás tener fama, podrás tener buena salud, una buena familia, podrás tener grandes posesiones, podrás tener lo que tú quieras, pero no tendrás la paz verdadera. Tendrás una paz efímera, una paz pasajera, una paz falaz, una paz mentirosa, una paz falsa. La paz que el mundo da no es eterna. La paz que Jesús da sí es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sencillamente Él vino como un manso y mudo cordero. ¿Por qué se habla de un cordero? Vamos a detallar los versículos ahí. Pero ¿por qué se habla de un cordero? Se habla de un cordero porque esa era la ofrenda propiciatoria para el perdón de los pecados. Cuando la persona tenía un problema de pecado delante de Dios, año con año se presentaba un cordero para poder ser inmolado, sacrificado en beneficio de aquella persona. La sangre de este animal inocente era rociada sobre los pecadores o el pecador y así era declarado libre. El animalito era quemado, las cenizas eran regadas fuera del campamento, del tabernáculo. Entonces, en esto se declaraba una libertad. Ese animalito inocente pagaba por el culpable. Y desde el principio Dios nos dejó el mensaje de que un animal inocente pagaría para cubrir las vergüenzas del culpable. Porque Adán y Eva cuando pecaron y se vieron desnudos, no es que no estaban desnudos, el problema es que ya la vista de ellos ya no era una vista de santidad, una vista creada según Dios, sino que ya habían dejado entrar a Satanás a gobernar su interior. Y ahora se miraban desnudos, con vergüenza. Dios dice que los vistió con túnicas de pieles. Para esto tuvo que matar animalitos para vestirlos a ellos. El inocente muriendo por el culpable, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este alto precio que el Señor pagó, dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. Lo dice aquí el capítulo 53. Significa que Él fue la ofrenda, aquella ofrenda de la cual habló Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán, y Jesús apareció entre la multitud de las personas que estaban allí oyendo el mensaje de Juan y bautizándose. Cuando Jesús detuvo su bautismo, detuvo su mensaje, se quedó viendo seguramente, hermano, a Jesús que iba caminando en medio de la multitud y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de uno, no de dos, no de tres, sino del mundo. Es decir, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Por tanto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue molido y machacado por nuestras rebeliones. Yo quisiera que leamos los versículos primeros del capítulo. Isaías nos habla de la sencillez del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no fue un ministerio, hermanos, sí, fue un ministerio de fama, pero no un ministerio famoso como lo creemos hoy. El famoso, el fulano, el grandote, el archimillonario, el televangelista. No, no, no. El de que tiene todos los dones y divinidades y doctorados. No, no, no. Sino que fue famoso por las obras que él realizó, por las acciones que él hizo. Y estas obras lo llevaron a una fama. Aún él pedía que no se dijera de lo que él hacía, pero la obra seguía y el testimonio seguía, y esto corrió su fama por todos lados. Pero aquí dice, hermano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Otra pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ah? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La gente ignora el mensaje, el anuncio. La gente ignora. Hermano, aquí la palabra anuncio, ¿verdad? Anuncio viene de aquella expresión como lo que usted oye en la calle cuando de repente viene alguien gritando tomate, cebolla, repollo en una bocina. Esa es anunciadora. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que se ha proclamado? Isaías está diciendo, pocos creerán al anuncio del evangelio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién estará la salvación? Ahora, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. La sencillez del cordero, naciendo ese manso cordero desde su nacimiento. Los padecimientos de él fueron desde su engendro por el Espíritu Santo en el vientre de aquella joven, porque fue difamada,
fue vituperada, fue menospreciada, acusada de fornicaria y de tantas cosas. Luego viene a nacer en un establo. La cuna que a él lo esperó fue un pesebre, es decir, el comedero de los cachorritos, de los tiernos, de los animalitos tiernos, de los terneros, de los chivos, de los cabritos tiernos. Ahí fue puesto, envuelto en unas mantas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí él empezó esa vida física que Dios le dio, a ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor vino a morir a nacer en un lugar como este? Porque él tenía que nacer en un lugar idéntico al lugar como el mundo está o estaba en aquel entonces todavía. ¿Por qué? Porque el mundo apestaba y apesta a pecado. Y él tuvo que nacer en un lugar apestoso, en un lugar despreciable. Allí vino a nacer, ahí comenzó su vida, como raíz de tierra seca. ¿A quién es Jesús? El que nació allí en un establo. No, hombre, eso no es nada. Y toda la gente mucha gente lo empezó a ignorar. Los grandes no creyeron en él. Pero Dios tenía preparado 3 magos del oriente, diferentes rumbos que vinieron a adorarle con oro, con mirra e incienso. E incluso yo creo que es un error decir 3 porque la Biblia solo dice unos magos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eran magos. No, la Biblia no habla de reyes magos, dice magos. Y estos magos, hermano, que eran los que estudiaban los astros, que estudiaban los movimientos estelares, dice que ellos estaban esperando una señal, porque había habido una profecía, que había una estrella que dara la señal de dónde el Señor iba a nacer. Y cuando ellos vieron la señal, fueron y adoraron. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero ahí comienza el martirio. Herodes empieza a querer matar a esos niños, porque él dijo, niños de 2 años para abajo que mueran, porque ahí tiene que morirse el tal Mesías que ha nacido, el rey de los judíos que ha nacido. Mientras él mataba niños en Jerusalén, hermano, Jesús estaba en Egipto escondido con María y José, porque el ángel de Jehová le dijo que viajaran para allá. Todo fue un sufrimiento, todo fue un padecimiento, hermano. Aleluya. Empezó su ministerio después del ayuno, después de las tentaciones del diablo. Y en empezar su ministerio, escogió a 12 hombres según él quiso. Bendito sea el nombre del Señor. Según él empezó a buscar estos hombres, tampoco no buscó magnates. Tampoco no buscó gente, hermanos, de la alta incurnia. Se fue a la orilla de las playas a buscar pescadores, a buscar agricultores, a buscar cobradores de impuestos. Se fue por ahí, por el pueblo, buscando gente más, hermano, de aquella gente que nadie quiere, que nadie puede ver, que nadie la soporta. Esa gente es la que él buscó para empezar a formar lo que le llamamos ahora la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que nació en Jerusalén, una iglesia que no nació en Roma. No, Señor, una iglesia que fue fundada en Jerusalén, una iglesia que la roca no es Pedro, sino que Jesucristo, a donde él fundó su iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán. Este ministerio es el que empezó el Señor, hermanos, a desarrollar, y en su ministerio empezó a llevar bendición a los necesitados. De manera que el enfermo que no tenía paramédico o que los médicos habían desahuciado, hallaban en Jesús la oportunidad de vida, hallaban la salud. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa debe de ser la esperanza de todo el que cree en Cristo Jesús en este tiempo. Si el médico te ha dicho que ya no tienes remedio, el médico te ha dicho que ya no sirves, que ya tienes que morirte, eso es lo que dijo el médico. El Señor puede decir otra cosa. Ahora, si el Señor quiere llevarte, te va a llevar sin que el médico lo diga. Puedes estar muy bien alentado y el Señor te va a llevar. Muchos están muriendo en estos días que no pensaban morirse en estos días. Podemos llegar al momento de morirnos, pero el problema es que muramos abrazados de esta esperanza gloriosa de aquel que pagó su precio en la cruz del Calvario por nuestro perdón y por nuestras sanidades. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él fue molido por nuestros pecados. Lo está diciendo acá la palabra del Señor. Y entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a verlo como raíz de tierra seca, sin esperanza. Una raíz en tierra seca no da esperanza. Una raíz en tierra mojada sí da esperanza que va a tener vida. A él se le miraba como raíz de tierra seca, sin atractivo para desearle. Es decir, no era un atractivo, oh, qué bello es, qué bonito, lo vamos a seguir. No, era como para despreciarlo. Y luego dice, hermano, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. La palabra varón de dolores significa que él nació para sufrir.
Él nació para sufrir. Y como ya le dije, desde su nacimiento, el sufrimiento lo acompañó hasta la cruz del Calvario y llegó hasta la tumba. A partir de ahí, 3 días después, las cosas cambiaron. Pero toda su vida física fue de sufrimiento. Dice acá, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estimado hermano y estimado amigo, tú que todavía desprecias el sacrificio de Cristo, ¿sabes que estás despreciando tu propia vida? En el sacrificio de Cristo está la vida de los hombres. En Él estaba la vida de los hombres. Esa luz que vino a dar, hermano, brillo en las tinieblas, es la vida de los hombres. En Él resplandece la vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Él dice siempre, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa vida es la que el Señor te está dando ahora. El Señor te está bendiciendo ahora. El Señor te está diciendo ahora, ten vida, porque yo pagué el precio para que tú vivas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aleluya. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Solo aquí en este versículo 3 veces aparece la palabra nosotros. Nuestros, nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que el Señor vino a pagar una culpa que Él no debía. Es la culpa suya y la culpa mía la que el Señor vino a pagar. Aprovechemos este sacrificio para ser libre de esta culpa y tener también sanidad en nuestro cuerpo físico. Porque la sanidad yo la veo aquí como un vendaje, es decir, como una sobregracia, porque la gracia de la salvación es la gracia principal. Óigame, yo siempre he dicho, hermano, la gente a veces va a las predicaciones, a las campañas, a la iglesia, buscando un milagro. Al no tenerlo, no sigue al Señor. Y siempre van cuestionando al Señor con el milagro. Si tú me sanas, te sirvo. Si tú me sanas, acepto. Si tú me sanas, me entrego. Si tú me sanas, me convierto. Si tú me sanas, voy a hacer esto. Pero el Señor no trabaja así. El Señor primero requiere que lo reconozcas como Señor de tu vida y Salvador de tu alma, y las demás cosas Él las va a añadir. El pecado es primero. La necesidad del hombre más grande no es una enfermedad física, no es que le falte un riñón, no es que el hígado esté mal, ni que el vaso esté mal, ni que ni que el COVID-19 lo está matando. La necesidad grave del hombre no es el cuerpo tan grande, la enfermedad, sino el espíritu, el alma que está dañada por el pecado. Y el Señor viene y dice aquí que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, pero sufrió nuestros dolores. Aleluya. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Más, dice acá, verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Quiere decir, cuando habla Isaías del castigo de nuestra paz, es que nuestra paz tenía que ser conseguida a través de un martirio, a través de un castigo. Bendito sea el Señor. Para yo poder descansar en paz, no basta con lo que el curita diga, descanse en paz quien en vida. Bueno, no, esa es una falacia, es una mentira. Usted no puede descansar en paz si despreció al príncipe que la da. Si despreció el sacrificio de Cristo, usted no puede descansar en paz, ni así le pongan las velas que quieran ponerle, amarilla, roja, blanca, y ni así traigan al vivo papa a hacerle la misa. Usted no va a descansar en paz, porque usted rechazó la paz que Cristo le estaba dando. La paz que el hombre ofrece no es la verdadera, es la que Cristo da. Bendito sea el nombre del Señor. El castigo de nuestra paz lo pagó Él. Jehová cargó en Él nuestro castigo. Quiere decir que si nosotros queríamos morir en paz por pecadores, teníamos que pasar lo que Él pasó. Un castigo, una laceración humana, una crucifixión o quemado vivo, ahorcado, decapitado, para poder conseguir la paz antes de morir. De esa manera el hombre decía, bueno, pagó su pecado. Pero vino Él y nos hace a un lado y dice, yo voy a pagar un solo sacrificio para que todo aquel que cree en mí sea salvo. Qué fácil es entender que nosotros no podemos hacer el mínimo esfuerzo por perdón de pecado si no es que venimos reconociendo el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, Él cargó con nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Ahora, lo que usted disfruta, hermano, usted que se ha ensoberbecido y cree que próspero, que no sé qué, y que ahora no soy como antes, pero se lo debe a un sacrificio, nunca lo olvide. Usted no es quien es, no se pegue en el pecho como gorila viudo diciendo que usted es aquí y que prosperado y que hoy sí tengo. No, dele gracias a Él que pagó el precio para que usted ahora viva diferente. Dele gracias, dígale, no se canse de decirle gracias, Señor. A veces cantamos tanto en la iglesia y no se oye una alabanza que diga gracias, Señor. Tenemos tantas bendiciones de Dios, hemos sido tan bendecidos en nuestra salvación y en las cosas materiales, y no hay quien diga gracias. El Señor todavía sigue buscando los 9 leprosos que fueron sanados, que fueron limpiados. Y Él preguntó, ¿que no fueron 10 los que limpié, los que sané? Y los otros 9, ¿dónde están? Esa pregunta quedó ahí, nadie le respondió, yo se la respondo. Están ahí oyéndome ahorita. Los otros 9 están ahí. No queremos ser agradecidos con el Señor. Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Hay gente que llora viendo la famosa Pasión de Cristo, la película. Ahorita en estos días, eso está de moda ahorita, la película de la Pasión de Cristo. Lloran. Una vez estaba en Isla Conchagüita predicando en estos días, hermano, de las festividades estas. Yo estaba predicando la palabra del Señor en campaña allá en la isla, y voy pasando como ahí la calle, la orilla de la playa, y pega en las puertas de la casa. Uno oye bien lo que la gente está hablando. Estaba un hombre acostado en una hamaca, hermano, viendo la Pasión de Cristo. Y le estaba diciendo a su esposa, amor, le decía, ay, cómo sufrió nuestro Señor, vieja. Ay, cómo lo están golpeando. Si yo hubiera estado ahí, yo les meto el machete a estos tales por cuales. Ay, Señor, yo no aguanto esto. Vieja, tráeme otro trago, que esto está muy fuerte. Yo quiero aguantar, oígame, pidiendo guaro, pidiendo trago para soportar ver la pasión de Cristo, pero nunca estaba diciendo, voy a dejar este vicio. Él pagó por este vicio que yo estoy, Él pagó todo esto, yo voy a dejarlo, voy a cambiar de vida, voy a ser un buen padre, un buen esposo, un buen miembro en la iglesia. No, Él estaba diciendo que quería tomar para soportar ver la pasión de Cristo. El Señor reprenda al diablo y a toda la idolatría que hasta los creyentes a veces disfrutamos. Ahora, dice claramente que Él pagó por nuestra paz. Dice, y fue molido. Aleluya, aleluya. Dice acá, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice acá, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por todo el martirio que Él sufrió en su cuerpo, fuimos nosotros curados. Cada latigazo pagaba tu enfermedad. Cada bofetada pagaba tu enfermedad. Cada escupida en la cara pagaba tu enfermedad. Cada desprecio pagaba tu enfermedad. Cada espina en su frente pagaba tu enfermedad. Cada azote pagaba tu enfermedad. Cada vara pagaba tu enfermedad. Y eso no es todo. Eso no es todo. Cada clavo pagaba tu enfermedad. Cada golpe en el camino pagó tu enfermedad, y cada clavo en la cruz pagó tu enfermedad. Y aún la lanza en el costado que metió el soldado romano brotó fuente de agua y sangre. Pagó por tu enfermedad y por tu salvación. Él pagó. Este paquete es completo. Si recibes a Jesús, recibe sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que el Señor lo hizo por nosotros. Por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual agarró su propio camino. Dice acá, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él vino a servir. En vez de nosotros, Él nos quita la carga. Dice, yo la llevo, solo cree en mí y tú vas a quedar libre de esta carga. El problema es que no queremos entender esta bendición. Aleluya. Por eso es que vemos, hermano, cómo es que Dios obra en esto. Él pagó por nosotros. Él fue quebrantado. Él fue menospreciado. Y hasta el día de hoy sigue siendo menospreciado. Sigue siendo menospreciado. No se enoje conmigo, amigo religioso, pero no es una buena acción
andar sacando muñecos despabilados de madera polillada, de cemento, de yeso y de cartón, simulando el sacrificio de Cristo. Eso es la peor burla que usted puede hacer contra el sacrificio de Cristo. Tenga cuidado, porque si la misericordia de Dios no fuera grande, usted fuera consumido vivo detrás de un muñeco de eso. Pero Dios ha dado libre albedrío para que cada quien escoja qué quiere hacer. Pero esta mañana Dios le está mandando el mensaje: abandone la idolatría y reciba el verdadero, no al que está despernencado, con el pelo todo enredado, montado en un carro, en un caballo, en el lomo de un borracho, no, sino el que está sentado a la diestra del trono de la gracia de Dios. A ese hay que recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro dio testimonio de esto. Pedro da testimonio de esto. Y yo quiero, hermano, que veamos el testimonio que Pedro da en su primera carta. Gloria al Señor. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, podemos encontrar, hermano, cómo Pedro da este testimonio. Alabanza el nombre del Señor. En el capítulo 2 de la primera carta, el apóstol Pedro dice de la siguiente manera, verso 21 en adelante hasta el 25. Capítulo 2, verso 21 al 25. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oiga esto: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo ya sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Ese es el testimonio que el apóstol Pedro nos regala. Él está hablando con toda claridad que hay que acudir al que cargó en su cuerpo por nuestros pecados, al que llevó en el madero nuestras culpas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Es que Pedro había presenciado tantos milagros de sanidad en favor de los más desprotegidos, hermanos, como de personas importantes también, tanto como judíos como gentiles. En el ministerio del Señor, que tenía que iniciar solo con los judíos, aún así el Señor extendió su mano a personas gentiles mediante su ministerio. Y no fue hasta que el Señor fue despreciado y entregado a muerte por su misma gente que la gracia se dio para nosotros y se abrió la puerta para que todo aquel que en él cree, judío o griego, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos alcanzó a nosotros. No estoy diciendo que soy griego porque soy de Grecia, está hablando del pueblo gentil, de los extranjeros. Alabanza al nombre del Señor. Ahora dice que hubieron tantos milagros. Hermano, el tiempo no nos ajustaría, pero yo quiero hablar por lo menos, hermano, dice el Evangelio de Mateo, 4:23, cuando el Señor inicia su ministerio, al escoger a sus discípulos, se fue a las ciudades de ellos y predicaba el Evangelio, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Dice que predicaba el Evangelio y aquellos que venían menesterosamente enfermos eran sanados por él. Allí se estaba cumpliendo categóricamente la profecía del profeta Isaías. Esta profecía también la recalca Jeremías en el capítulo 33, verso 6. El Señor promete traer sanidad y paz al pueblo de Dios. Y esta sanidad y esta paz llegó, pero ellos no la entendieron. Hasta el día de hoy la están esperando. Hasta el día de hoy la están buscando. Pero usted y yo, estimado hermano, la tenemos. Y desde hace 2000 años se abrió esa gracia para que todos nosotros podamos vivir en paz con Dios y tener un médico por excelencia. Alabanza al nombre del Señor. Mateo 8:23 dice que el leproso le dijo al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué es lo que pasó? Un leproso es una persona desechada de la sociedad, incluso arrancada de su familia. Tal vez la familia no estaba de acuerdo que les quitaran a su familiar leproso, pero la ley requería que tenía que abandonar el lugar.
y no estar con su familia. Casi igual nos ha tocado a nosotros, no porque estemos enfermos, pero fue una ley que nos separó de la familia en esta situación y separado de la familia estamos pasando esta situación. Pero oiga esto, este hombre se llegó a Jesús. ¿Por qué llega con confianza a Jesús? ¿Por qué no lo había hecho con Anás, con Caifás, con Juan, con Alejandro, con los sumos sacerdotes de aquella temporada, de aquella época? ¿Por qué no se había acercado a los escribas? ¿Por qué no se fue a pedirle misericordia a Herodes, a Pilato? No, pero ahora ve que va Jesús y él se acerca con confianza. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, que tenemos que ir con confianza al trono de la gracia, en plena certidumbre de fe. Es decir, limpiando los corazones de mala conciencia y los cuerpos con el agua pura, para que podamos llegar humildemente al Señor. No importa tu condición, no importa cómo estés, no importa. Ayer hablamos que no importa la calidad de pecado que hayas cometido, si tú reconoces que Jesucristo es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, la salvación está para ti y por ende viene la sanidad. Paquete completo, alabanza al Señor. Cuando sea la voluntad de Dios, Él siempre te sanará. Hay excepciones, como el caso de Pablo. Pablo pidió a Dios que lo sanara de su enfermedad y el Señor le respondió: bástate mi gracia, confórmate con que te perdoné los pecados y ahí quédate. Por eso Pablo dice que la voluntad de Dios, pues que siga con ese aguijón y así él no se va a exaltar. A veces que la enfermedad está para que no nos exaltemos, porque a veces alentados ni nos acordamos dónde queda el templo para ir a adorar a Dios y a darle gracias. Ahora, esto lo vemos, el leproso se llegó a Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo: sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y el hombre quiso adorar al Señor y le dice: no, vete y paga la limosna conforme lo ordenó Moisés con el sacerdote. El hombre que era declarado limpio se presentaba, el que se sentía limpio de la lepra, se presentaba al sacerdote y el sacerdote hacía las pruebas y al no salir ya leproso, lo declaraba libre y esta persona pagaba una cantidad de dinero, de ofrenda, por la limpieza y el sacerdote lo declaraba libre y la sociedad lo volvía a recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Ve y paga al sacerdote la ofrenda por la lepra. Ahora, este hombre fue una propaganda por todos los rincones. Y esto hizo que hermanos, la palabra llegara y la fama de Jesús corriera y la gente venía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dice: sí quiero, sé limpio. Cuando todos le tenían, hermano, náuseas, cuando todos le tenían asco, como decimos nosotros, Él va y lo toca y le dice: yo quiero que seas limpio. Yo quiero que seas limpio. Es terrible cuando la gente te desprecia. Es terrible. Psicológicamente están preparando a los que van de cuarentena, porque allá afuera la gente los va a ver como contaminados. Y a este, ¿por qué lo tuvieron encerrado? Este me va a pasar algo. Imagínense que solamente es algo sencillo. Y este hombre que estaba leproso, abandonado de la sociedad, allí tirado en la cuneta, donde el alcalde pasa con el carro y casi te destripa, pero como no puedes ni para dar el voto porque hasta el DUI tenés en la cantina por un trago, entonces no le importás. No le importás al religioso, como aquel hombre que estaba tirado allá, que lo golpearon y lo dejaron medio muerto, y el sacerdote que había estado en la adoración donde este hombre venía de adorar, aleluya, oiga, lo vio de lejos, lo ignoró. El levita, el que había estado leyéndole la palabra, lo ignoró. Pero un hombre samaritano, extranjero, que no se llevaban con los judíos, bajó de su cabalgadura, lo recogió, lo lavó, lo vendó, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y pagó por él para 2 días. Y dijo: y si al tercer día vuelvo y algo te debo, te pago más. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros despreciados, desechados. La religión, mientras le sirves, mientras estás ahí dando el lomo para cargar el muñeco y sacar bendición y sacar materialismo, la religión te ocupa. Pero cuando el vicio te atrapa y cuando te lleva el diablo hasta el fondo, no hay nadie que se acuerde de ti. Mi pregunta es: ¿cuándo has visto a un cura acompañando a un enfermo de su parroquia, como lo hacen los hermanos que están ahí hasta día y noche acompañándote con la familia para que no estés solo, ayudándote a cuidar al enfermo? ¿Cuándo lo has visto? ¿Cuándo lo has visto que vaya en un entierro acompañando desde de punta a punta? No, a menos que le pagues la misa.
Es que Él se da un tiempito para engañarte y decirte que Dios lo tenga en gloria cuando sabes que no. Ahora, salgamos del engaño. El Señor nos está diciendo, yo sí quiero que seas limpio. Qué felicidad haber sentido este hombre al recibir una sanidad que nadie la recibía, porque el pecado y la lepra son gemelos. Solo un poder milagroso de Dios puede limpiarlos, puede quitarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, también tenemos en 8, 16, 17, hermanos de Mateo, dice que con la palabra echó fuera los espíritus inmundos, de modo que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestros pecados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El cumplimiento profético de la palabra del Señor. Dice, la mano seca de aquel hombre, en Mateo 12:13, dice que se sanó. Lo puso en medio y el Señor lo tocó y la mano se restauró. El mudo, perdón, el hombre que estaba ciego, aleluya, ciego y mudo, allá hermanos endemoniado, se lo llevaron al Señor, a un ciego y mudo endemoniado en el 12:22 de Mateo, y también lo libertó de los espíritus inmundos y le dio también la vista y le dio la lengua desatada. Bendito sea el nombre del Señor. El paralítico que estaba en el estanque de Betesda, dice que el Señor lo sanó. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Dijo él, sí, pero es que yo estoy esperando, porque año con año viene un ángel, remueve las aguas, y entonces yo como no puedo caminar, soy paralítico, otro corre antes que mí se mete, porque solo uno se sanaba al año. Jesús le dice, bueno muchacho, pero ¿para qué estás esperando ese ángel si aquí estoy? ¿Verdad? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y se levantó y se fue. Claro, los fariseos se enojaron. Los fariseos se enojaron porque parece que era un día sábado y ellos se enojaron porque lo había levantado de la cama. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos al paralítico, aleluya, que encontramos, aleluya, cargado por 4 hombres. Según lo dice la palabra del Señor, aquel paralítico cargado por 4 hombres, dice la palabra, hermano, que fue llevado a donde Jesús. Abrieron el techo, lo pusieron frente a Jesús y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Todos murmuraron, más que todos los escribas y fariseos decían, pero ¿quién es este para que hable así? Este es un blasfemo. Tus pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. No sabían que Dios estaba en Cristo para perdonar los pecados. No sabían que Dios era el hombre que estaba frente a ellos. Alabanza al Señor. Entonces dijo, ¿por qué caviláis en tus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico que se levante y se vaya. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. ¡Qué bendición, hermano! Primero, perdón de pecado. Personas llegan a veces, hermano, ore por mí. Le digo, ¿usted ya le dio su corazón a Cristo? No, solo quiero que me sane. ¿Por qué no le entrega primero su corazón al Señor y hagamos las cosas en orden? No, es que yo solo quiero que me sane. Vaya, así es la cosa. Mire qué tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, podíamos, hermanos, seguir y hablando de tantos enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Sanidad, se evidenciaba el poder de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo. Tiempo haría falta para hablar de la mujer del flujo de sangre, de la hija de Jairo que la resucitó, del hijo de la viuda de Naín. Faltaría hablar de la anciana que enderezó su joroba en el templo, de Bartimeo, aquel que le dio la vista de nuevo, del otro ciego a quien tocó 2 veces para dejarlo viendo bien, el ciego de Betesda, como ya dijimos, el que está allí, hermanos, que no puede lanzarse al agua, bendito sea el Señor, y la suegra de Pedro, para colmo de males, dijo alguien ahí, la suegra de Pedro muriéndose de fiebre, el Señor llegó y la tocó y se levantó para servir. Estimado hermano, si usted tiene a alguien que ya está tirado con la fiebre que lo está matando, el Señor llegará y lo tocará. Cuando creemos, el Señor llega y toca, aleluya. Este es el poder sanador que siguió a la iglesia desde el principio. El Señor Jesucristo se lo dijo a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya está condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, tomarán en la mano serpiente y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabanza al nombre de Jesús. Y esta es la promesa que tenemos para hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que hizo Pedro, siguiendo esta dirección, lleno del Espíritu Santo, en el pórtico, perdón, en la puerta la hermosa. No tengo plata ni oro, le dijo al paralítico de nacimiento que estaba ahí, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esta palabra será nuestra hoy. Esta palabra será para cada uno de nosotros ahora, sin pacto, sin siembra, solo con fe, sin pacto, sin astucia, sin estafa, solo con fe. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, santo es su nombre. Oh, gloria a Dios. Hoy hay sanidad para el enfermo. Vamos a orar aquí con el hermano Fidel y con usted que está ahí en la pantalla. En el nombre de Jesús vamos a orar por todos aquellos que están pasando un dolor por un ser querido que murió, por aquellos que están con un ser querido que agoniza, que está tirado en una camilla, que le han dicho que no da esperanza, que ya el respirador no funciona. La mano de Jesús llega, la mano de Jesús llega. La noticia va a llegar que el Señor ha tocado, que el Señor llegó a esa habitación, que el Señor está en esa habitación y que creemos que Él va a tocar ese enfermo ahora, que Él va a tocar la vida ahora de aquel que está sufriendo, pero ante todo Él va a tocar a aquel que tiene un pecado que confesar. Él va a tocar a aquel que tiene una culpa que confesarle a Él. En el nombre de Jesús, el Señor está sanando, el Señor está tocando, el Señor está llevando bendición allá en Europa, en Italia, hermano, en España, allá la China, que dicen que ya pasó el problema, pero hay gente con problemas, perdieron parientes. Dios bendiga a esta gente, Dios le dé fuerzas en Alemania, aleluya, en Francia, donde están las fuerzas grandes, en Estados Unidos, que ahorita está fuerte la situación, parientes, amigos de nosotros están muriendo allá. Los ponemos en las manos del Señor, los ponemos en las manos del Señor. Hasta San Francisco, California, nos piden oración. Ponemos en las manos del Señor a todos los que nos están sintonizando en Nueva York, en California, en Houston, allá en Texas, allá en Georgia, en las Carolinas, allá en New Jersey, allá en Nueva York, allá en Delaware, allá en Virginia, en Washington, Señor, en Ohio. Bendice, Dios mío, en Missouri, Padre Santo. Lleva la palabra a Oregon, lleva la palabra, lleva la sanidad a aquellos que están unidos con nosotros en cualquier extremo del mundo, en Canadá. Señor, tú puedes llevar esta palabra, tú puedes llevar esta palabra a España. Nos piden oración en España, en Maryland, oh Dios santo del cielo, en Washington, oh en Washington estado también, allá en Seattle, Washington. Lleva esta palabra, Padre, en Massachusetts, en Connecticut, oh Señor Jesús, en Luisiana. Tú vas a tocar todos estos estados que los nombres algunos escapan, Señor amado, en Utah. Tú estás llevando esta palabra. Bendice a todos los hermanos que están allá en Laredo, los hermanos que están en Arizona, Señor, los que están en Colorado. Santo Dios del cielo, tú tienes misericordia de ellos. Tú estarás tocando, tú estarás llevando la palabra aquí en El Salvador. Los que sufren de este mal, los que están ahí sospechosos, sean sanos por tu palabra. En Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, oh Dios mío, en Brasil, en Ecuador, donde están sufriendo tanto, Señor, en Bolivia, oh Santo Dios del cielo, en Uruguay, en Paraguay, en Surinam. Bendito sea tu nombre, Padre Santo del cielo. Lleva esta palabra en Venezuela. Tú estás tocando en Colombia, Padre Santo del cielo. Estás llevando esta palabra a Guatemala, a Belice, a México, Padre. Yo sé que tú estás tocando en Puerto Rico, en Cuba, allá, Señor amado, en República Dominicana, en Haití, un país tan pobre. Si una calamidad de esta llega, Señor, eso será catastrófico. Oh, cubre a esa gente que está metida en la brujería, en la idolatría, pero hazle entender que tu poder es grande, Señor, y hazle entender que tú eres el que velas por ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponemos en las manos de tu, ay santo Dios del cielo, en tus manos gloriosas, ponemos, Señor amado, en esa misericordia, mi familia en el hogar, mi esposa, mis hijos, Señor, donde quiera que estén, mis hijas, mis hijos, mis nietos, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, Padre, la familia de mi esposa, Señor amado, la familia de Fidelito que está conmigo acá. Tú vas a bendecir estas familias, Padre, aquellos que están saliendo de cuarentena, llegando a sus hogares, Padre, llévalos con salud, llévalos protegidos, que en el traslado no vaya a haber ningún fallo a llegar a sus casas, Padre, para convivir con la familia. Nosotros que estamos en espera de una respuesta, Señor, satisfactoria, tú vas a traer esa respuesta y nos vas a abrir estas puertas para seguir
con nuestra familia y no parar de predicar tu palabra y no parar de llevar este mensaje en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria, a ti sea la gloria, Padre Santo del cielo. Bendecimos esas familias que están sufriendo. Oh Dios mío, el hermano pastor Marcos Castro allá en Nueva York, que está todavía en agonía. Su esposa falleció el día de ayer. Ten misericordia de él, de su hijo. Ten misericordia de su familia, de la familia Viatoro en North Carolina, en Nueva York, que están pidiendo oración. La familia Ventura, la familia Castro, Señor bendito del cielo, en el nombre de Jesús. Todas las familias que han perdido, aleluya. La familia Reyes allá de Peñita, que perdió a su hermana, su hija, la hermana allá en Nueva York, Señor, nuestra hermana Norma, bendice grandemente esta familia, dales fuerza, Dios mío, de poder mantenerse firmes, Padre Santo de la gloria, de poder estar en victoria. Creemos en esta palabra, esta es la palabra de fe que predicamos y esta es la palabra que nos hace pedirte con fe. No venimos a decretar ni a declarar, venimos a confesar que creemos en ti, venimos a pedirte misericordia y como aquella viuda insistió con el juez injusto, oh Dios mío, creemos que tú eres más justo que ese juez y nos vas a escuchar nuestra petición. Donde 2 o 3 están en tu nombre, aquí oramos con el hermano Fidel, aquí clamamos, aquí buscamos tu rostro, estudiamos la palabra, predicamos, pero hay gente allá afuera que quizás no tiene quien en su casa. Bendecimos esas vidas, bendecimos, Señor, aquellos que están imposibilitados, que no tienen ahora un ingreso, que no les falte el alimento, que no falte la comida, Señor amado. El gobierno no va a ajustar a darle a todo mundo, pero tú te encargas de aquellas personas que no les ha llegado una bendición. Toca esas vidas con bendición, hazles entender que tú estás con ellos, y aquellos que se están arrepintiendo, aquellos que están llegando a tus pies, los que están entregando su corazón a ti ahora esta mañana. Oh Santo Dios del cielo, perdona sus pecados, sana su tierra, Dios mío, sana su familia, aleluya, que reciban de tu gloria la sanidad ahora en el nombre glorioso de Jesús. A su nombre sea la gloria. Este planeta está siendo sacudido por una peste. Es nada comparado a lo que viene, Señor, pero en este momento debemos de prepararnos creyendo más en ti. Abrimos nuestro corazón para que tú reines en él y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Oh Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, oh Padre Celestial, por tu Hijo que pagó en la cruz del Calvario y por tu Espíritu Santo que nos guía a su presencia. En el nombre de Jesús lo creemos por tu palabra. Aleluya. Dios le bendiga, estimado hermano. Dios le bendiga esta mañana. Dios le guarde esta mañana. Yo creo en la palabra y el Señor le levantará. Cual sea su enfermedad, créalo. El Señor es fiel y justo para perdonar y para sanar. Aleluya, bendito sea su nombre. Que Dios me le guarde, que Dios me le bendiga en esta preciosa hora. A su nombre sea la gloria.